¿Por qué la Iglesia celebra en el mes de septiembre, el mes de la Biblia? Durante el mes de septiembre, la Iglesia en muchas partes del mundo celebra el mes de la Biblia, periodo en el que se realizan esfuerzos especiales para desarrollar el conocimiento de la palabra de Dios y su aplicación en la vida cotidiana, como lo instó el Papa Francisco en diferentes momentos. En octubre del año 2014, durante la apertura del Sínodo Extraordinario de la Familia en el Vaticano, el Papa Francisco enfatizó que la Biblia no debe colocarse sobre un soporte, sino estar a la mano, leerla con frecuencia, cada día, ya sea individualmente o juntos, marido y mujer, padres e hijos, quizás de noche, sobre todo el domingo. En otras ocasiones, como en las audiencias generales y en los ángelus de la Plaza de San Pedro, el pontífice aconseja a los fieles que lleven consigo un evangelio de bolsillo, para poderlo leer en cualquier momento. Durante la oración mariana del 6 de abril del año 2014 dijo: «Hoy el evangelio también se puede leer con muchos instrumentos tecnológicos. Puede extraer la Biblia completa con usted en un teléfono celular o en una tableta. Lo importante es leer la palabra de Dios con todos los medios y acogerla con el corazón abierto, y entonces la buena semilla da fruto». El mes de la Biblia comenzó en 1971, con motivo del 50 aniversario de la Archidiócesis de Belo Horizonte. Se llevó a cabo con la colaboración del Servicio de Animación Bíblica de la Congregación de los Paulinos. Posteriormente fue asumido por la Conferencia de Obispos de Brasil y extendido a nivel nacional e internacional. La elección del mes de septiembre para dedicarse a la Biblia se debe a que el 30 de septiembre se celebra el Día de San Jerónimo, que tradujo la Biblia de los originales hebreo y griego y algunas partes en arameo al latín. Este mes dedicado a la Biblia tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las diferentes formas que presenta la Biblia en la acción evangelizadora de la Iglesia, crear subsidios bíblicos en diferentes formas de comunicación, facilitar el diálogo creativo y transformador entre la palabra, la persona y las comunidades. Por todo ello, te invitamos a que en este mes de septiembre, mes de la Biblia, tengas la Biblia en tu casa y que la leas una vez al día si es posible. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas.
Del Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Jesús pronuncia la oración sacerdotal por la que revela a sus seguidores el nombre del Padre. Jesús se hace a sí mismo santo, entrega su vida para que ellos puedan también ser santos. Así completa su misión. Sus seguidores debemos hacer lo mismo y buscar la santidad. La Iglesia, habiendo recibido este mensaje y esta fe, lo guarda cuidadosamente como si habitara en una sola casa, y cree en estas cosas como si tuviera una sola alma y un mismo corazón, predicando y enseñando estas al unísono y transmitiendo la tradición como si tuviera una sola voz. Primera tarea de la catequesis: propiciar el encuentro con Jesús. El catequista, compartiendo la palabra de Dios que hace arder el corazón, confiando en el poder de la oración y la vida sacramental que abren los ojos para reconocer al Señor, compartirá con los catequizandos la experiencia de haberse encontrado con Jesús. En Jesús, Dios se ha revelado de forma definitiva. Recordemos las palabras del Papa Benedicto XVI: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética y una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Reflexionemos: ¿dónde encontrarán nuestros interlocutores a Jesús? La catequesis no solo favorece el encuentro personal con Cristo, sino también propicia el conocimiento de la fe y su alimentación mediante el esclarecimiento de las verdades de la fe, del mensaje de Jesús, su vida y sus palabras. Es necesario además que los catequizandos puedan descubrir la razón de su esperanza. Por eso entonces, para nuestra tarea, reflexionemos en esta primera tarea de la catequesis, de propiciar el encuentro con Jesús, lo siguiente: ¿cómo en mi servicio como catequista, en la modalidad a distancia con acompañamiento virtual, puedo ayudar a mis interlocutores a propiciar el encuentro con Cristo? Del Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. En el contexto del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, vemos la acción salvadora de Jesús, que no se amolda a las costumbres de su pueblo. La mujer acoge las palabras de Jesús y se convierte en apóstol para los suyos. Este es en verdad el motivo por el que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, que el hombre.
habiendo recibido la adopción, se convierta en hijo de Dios. Segunda tarea de la catequesis, educar para la celebración litúrgica. La liturgia encuentra en la celebración su expresión más genuina, pues en ella se celebra y actualiza el misterio pascual realizado por Jesucristo. De ahí la importancia de que la comunidad de los discípulos aprenda que al ejercer el culto público, celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La liturgia es el ámbito privilegiado en el que Dios habla hoy, en la vida de los catequizandos y de todo creyente, donde habla a su pueblo que escucha y responde. La catequesis se encuentra primero en la escritura y luego en la liturgia, las fuentes de la experiencia de la fe de los catequizandos. De ellas mana el conocimiento que les permite hacer experiencia de encuentro con la persona de Jesucristo. La palabra de Dios es central en la vivencia de la liturgia y en la comprensión del misterio que se celebra. La vida y experiencia litúrgica de los catequistas desempeñan una función importante en la comunicación de la fe a los catequizandos. Los signos de los tiempos confrontan al catequista, invitándolo a entrar en la novedad del espíritu. El catequista es un creyente, uno que sabe celebrar y que por tanto es un testigo del misterio del Dios vivo. Para esta segunda tarea reflexionemos con la pregunta: ¿de qué manera puedo fortalecer como catequista mi participación en las celebraciones litúrgicas? Del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Traten a los demás como quieren que los demás los traten. En esto consiste la ley y los profetas. ¿Puede alguien vivir sin preocuparse por las necesidades de la vida? ¿Cómo y cuándo debería una persona corregir a otra? Se nos invita a poner en práctica la regla de oro, especialmente con alguien que no le resulte agradable. Apresurémonos a cumplir todo género de obras buenas, con esfuerzo y ánimo generoso. No seamos perezosos ni negligentes en ningún género de obras. Tercera tarea de la catequesis: formar la conciencia moral. La catequesis, al presentar las normas de vida moral que brotan del Evangelio, ha de tomar en cuenta que éstas tienen sentido a la luz del acontecimiento pascual de Cristo. Dado que la catequesis profundiza el querigma, se requiere que exprese el amor salvífico de Dios antes que la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa, que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Es en el encuentro con Jesucristo donde la persona alcanza la verdad de su ser y la conciencia moral, su forma definitiva. Es necesario que la luz de Cristo ilumine todos los ámbitos de la humanidad: familia, escuela, cultura, trabajo, tiempo libre y los otros sectores de la vida social. No se trata solo de anunciar una palabra de consuelo, sino que interpela,
que llama a la conversión, que hace accesible el encuentro con Él, por el cual florece una humanidad nueva. La catequesis compromete en la construcción del reino de Dios, un reino de justicia y de paz para todos. Anunciar el Evangelio es proponerse con tesón la ruta de la justicia, de la reconciliación y de la paz. Esto implica entender la propia vida como vocación y servicio a los otros. Para nuestra reflexión en la tarea, con esta tercera tarea de la catequesis, pensemos: ¿de qué manera en mi acompañamiento a mis interlocutores puedo ayudarles a ir construyendo ese mundo de justicia, reconciliación y de paz? Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro primero se alaba a Dios, después se pide perdón, en la medida en que nosotros también perdonamos, y que nunca nos veamos en una situación que no podamos superar. Forma parte de nuestra vida ordinaria la práctica de la caridad, la oración y el ayuno. Cuando recemos el Padre Nuestro, especialmente en la misa, recordemos que su plegaria se une como en una sola voz a la de todos los cristianos del mundo. Tampoco hagáis vuestra oración como los hipócritas, sino como lo mandó el Señor en el Evangelio. Así oraréis: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuarta tarea de la catequesis: enseñar a orar. Cada vez son más las personas y los catequistas que encuentran un camino para la relación con Cristo en la oración personal y comunitaria. La catequesis de iniciación deberá entonces hacer que los catequizandos se afirmen en su identidad comunitaria y cristiana, es decir, que se dejen alcanzar y redefinir por el don de la Pascua. Para esto, se les deberá ayudar a colocar la palabra en el centro de sus vidas, a cultivar el gusto por la oración, la contemplación, la centralidad de la vida litúrgica y el primado de la santidad, además de propiciar una intensa formación en las dimensiones constitutivas de la vida cristiana. La vida de fe del catequista y de quienes son iniciados en la experiencia de fe de la Iglesia siempre comienza y termina en la celebración, porque de ella se alimenta. Esto implica para ambos aprender a hacer una lectura de la vida y de la palabra como lugar en el que Dios se hace presente, a tener una actitud cotidiana de oración personal y comunitaria, a participar en la lectura y celebración de la palabra de Dios, en los tiempos litúrgicos que la Iglesia propone a lo largo del año, en la vivencia eclesial de los sacramentos, en especial la Eucaristía, espacio por excelencia de encuentro y de oración,
y la reconciliación como fuente para el compromiso cristiano. Reflexiono en esta tarea entonces, cómo ayudar a mis interlocutores a través de este proceso de acompañamiento virtual para que ellos inicien o fortalezcan su encuentro con Cristo a través de la oración. De la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 4 y siguientes. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todo en todos. En la comunidad cristiana hay diversidad de personalidades, temperamentos, dones, oficios, ministerios. Pero el Espíritu es uno y todos somos miembros del único cuerpo de Cristo. Más que excluirnos entre nosotros, necesitamos complementarnos. Pidamos al Espíritu Santo que fortalezca cada vez más los lazos que unen a los miembros de nuestra comunidad. Pidamos también que cada uno de sus miembros ofrezcamos generosamente nuestros dones al servicio de los demás. Nada es, en efecto, tan propio de nuestra naturaleza como el asociarnos unos con otros, necesitar unos de otros y amar a nuestros semejantes. Que nos diga, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Tarea número 5. Formar para la vivencia de la comunidad eclesial. Ante un mundo tan plural y tan dividido, en el que se ha de buscar la unidad, es preciso anunciar con gozo y con fe que Dios es comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La catequesis de iniciación como educación ordenada y progresiva a la fe ha de orientar a los catequizandos en procura de la misma unidad, teniendo a Cristo como centro y al Espíritu Santo como el garante de esa comunión deseada por el Padre. La catequesis enfatizará que la Iglesia, como sacramento, es decir, como signo e instrumento de la unidad en Cristo, es vínculo de comunión, porque sus miembros, como sarmientos, participan de la misma vida de Cristo, vid verdadera. El mensaje del Evangelio hace salir de sí mismos para establecer relaciones auténticas con los demás. Haber construido la comunión es una señal de una buena catequesis. A su vez, el gozo de una buena comunión propiciará una catequesis eficaz. La catequesis tiene la misión de formar integralmente a la persona humana, la cual está íntimamente vinculada a la vivencia en comunidad. Respecto a esta tarea, entonces reflexiono, como catequista y en medio de un proceso de catequesis a distancia con acompañamiento virtual, ¿de qué maneras podemos fortalecer la comunión?
Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, del 18 al 20. La misión de los discípulos. Jesús se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Así termina el Evangelio. Jesús envía a sus discípulos a anunciar la buena noticia a todas las naciones. Hoy en día, ¿es necesario anunciar la buena noticia de Jesús a todo el mundo? ¿Cómo debemos hacerlo? Roguemos a Dios para que los cristianos seamos sal y luz para el mundo y para que la buena noticia llegue a toda la humanidad. Que nuestra vida sea siempre anuncio de las buenas nuevas de Jesús. Aleluya. Tarea número 6. Educar para la misión. Jesús es por excelencia el misionero del Padre. Él es su enviado para ser partícipes a todos, por el espíritu de su naturaleza divina. En Jesús y por Él todo ser humano es capaz de establecer una relación filial con Dios. El anuncio de la palabra de Dios es un compromiso de todos los discípulos de Jesucristo como consecuencia del bautismo. El Espíritu Santo, verdadero protagonista de la misión, precede siempre a la Iglesia en este camino misionero. Por tanto, el catequista sabe que su tarea es iniciar en el conocimiento del Evangelio a los catequizandos, quienes gracias al Espíritu han descubierto de manera preliminar en Cristo la plenitud de su búsqueda, a fin de que sean también ellos colaboradores en la tarea misionera. La catequesis puede desarrollar el impulso misionero, despertando la vocación y la acción misionera de los catequizandos, así como alentando todas las vocaciones y ministerios que el Espíritu da a los discípulos de Jesucristo para la comunión viva de la Iglesia. El Espíritu suscitará la creatividad para encontrar formas diversas de acercarse incluso a los ambientes más difíciles, desarrollando en el catequista la capacidad de convertirse en pescador de hombres. Reflexionamos entonces en esta tarea. ¿De qué manera este proceso de catequesis 2020-2021 puede educar para la misión?